Hola. Charles Peirce fue un gran científico. Como tal, no se limitó a hacer descubrimientos, sino que reflexionó una y otra vez sobre su quehacer. Como filósofo, además, elaboró conceptos nuevos y fundamentales para la ciencia y la filosofía de la ciencia. La concepción peirciana de la ciencia se formó a partir de dos elementos básicos: su propia experiencia como científico en campos tan distintos como la matemática, la física, la astronomía o la geodesia, y esa concepción del conocimiento y la verdad que analizamos en los videos previos. Para él, la ciencia es ante todo la búsqueda de la verdad y no la producción de conocimiento con fines utilitarios. Es cierto que el conocimiento científico puede tener muchas aplicaciones, pero en ningún caso debe subordinarse a sus aplicaciones o a sus beneficios económicos. Para Peirce, la búsqueda de la verdad no es una tarea individual, algo que hagan los hombres en la soledad de su oficina o de su laboratorio, sino que se hace colectivamente, en comunidad. Y en una comunidad sin límites en el espacio o el tiempo. No se trata solo de la comunidad de las personas con las que trabajamos aquí y ahora en un laboratorio, universidad o centro de investigación. La comunidad científica se extiende indefinidamente en el tiempo y el espacio. Son parte de nuestra comunidad de filósofos Platón, Aristóteles, Kant, Hegel y todos los filósofos que nos han precedido, como son parte de la comunidad de los físicos Galileo, Newton, Einstein y todos los demás que han dedicado su vida a la investigación de los fenómenos naturales. La comunidad científica tampoco está limitada a un espacio particular. Hoy más que nunca, tales comunidades están interconectadas, pues el avance de las comunicaciones permite mantener una relación directa con personas de las que nos separan miles de kilómetros. La ciencia no es una búsqueda individual, según la imagen tradicional del científico o el filósofo solitario. Es en el marco de una comunidad de investigadores que se descubre la verdad y se cultiva la racionalidad científica, pues la ciencia se basa en la cooperación reflexiva y la comunicación permanente entre investigadores provenientes de diversos lugares, momentos y disciplinas. La ciencia es una empresa cooperativa y comunicativa. La ciencia es, desde el punto de vista social, un ejercicio progresivo y colaborativo, pero desde el punto de vista del individuo que la practica, es un hábito. En esto Peirce sigue la tradición aristotélica. La ciencia es un hábito demostrativo. Esto nos plantea de entrada un problema nuevo. ¿Cómo se adquiere dicho hábito? ¿Dónde se aprende? ¿Cómo se alcanza la actitud propia del hombre científico? Ya nos ha indicado Peirce de muchas maneras distintas que la ciencia no se hace partiendo de dudas artificiales, como la cartesiana, sino de dudas efectivas y de preguntas auténticas. Para hacer ciencia debemos partir de lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? Preguntas, dudas reales e incluso prejuicios personales y culturales. Y también, por supuesto, ciertas ideas ya formadas. No se trata, desde luego, de aferrarse a las dudas, prejuicios e ideas ya formadas. Se trata más bien de intentar comprender de dónde vienen, cómo se han formado y, sobre todo, a dónde podrían conducirnos tales cosas. El punto de partida fundamental para Peirce es uno solo: la condición esencial para que se desarrolle en nosotros el hábito de la ciencia es que queramos aprender.
Si queremos aprender, no podemos quedarnos en hacer preguntas. Tenemos que proponer hipótesis. Si queremos aprender, no podemos quedarnos en las dudas que tenemos, alimentando el escepticismo. Tenemos que intentar resolverlas a través de la investigación. Si queremos aprender, no podemos limitarnos a reafirmar nuestros prejuicios ya formados. Tendremos que examinarlos con sinceridad, cuidado y rigor. Y si queremos aprender, tenemos sobre todo que ir mucho más allá de las ideas que ya tenemos. Hay que someter, pues, todo lo que ya tenemos a un examen crítico. Hay una forma valiosa de enfrentar críticamente los prejuicios, las dudas y las ideas ya formadas. Esa forma es, según Peirce, conocer la historia de la disciplina en la que uno trabaja. Peirce mismo fue un gran lector de la historia de la ciencia y la filosofía, pues sabía que allí estaba la fuente de muchos de los problemas que a diario enfrentaba. Él creía además, y no sin razón, que el conocimiento de la historia de las disciplinas nos permite percibir y concebir una cierta continuidad esencial que se da en ellas. Un ejemplo que le gustaba citar al respecto es el hecho de que los experimentos científicos que se hicieron hace unos siglos, por ejemplo, los famosos experimentos de Galileo, siguen teniendo sentido y vigencia hoy en día, a pesar de que hayamos avanzado en el conocimiento, porque al fin y al cabo experimentar no es otra cosa que preguntarle a la naturaleza sobre algo, y que en nuestras sucesivas preguntas a la naturaleza siempre podremos ir introduciendo alguna nueva variante que nos permitirá hacer nuevos descubrimientos. Las mismas preguntas que se hicieron los científicos o los filósofos de hace varios siglos siguen teniendo sentido, porque podríamos encontrar otras perspectivas y además porque esas preguntas podrían llevarnos a descubrir lo que no conocemos. El acercamiento a la historia de la disciplina desarrolla en el científico que busca la verdad la actitud esencial que para ello se requiere: la voluntad de aprender. Los que hemos sido profesores a lo largo de nuestra vida, y no hay que olvidar que la gran mayoría de los filósofos fueron profesores en algún momento de su vida, y que el propio Peirce lo fue por 5 años en la Universidad Johns Hopkins. Los que hemos sido profesores sabemos que el mejor alumno no es el que sabe más, el que saca las mejores notas o incluso el que parece aprender más de lo que le hemos enseñado, sino aquel que muestra una más clara voluntad de aprender. Para aprender, lo esencial es querer aprender. Aprender es un proceso deliberado y por ello solo aprende el que quiere hacerlo. Es imposible hacer aprender algo a la fuerza a otro, y nadie podría aprender por nosotros. El mejor aprendiz es aquel que está decidido a romper las barreras personales o institucionales que puedan oponerse a su deseo de aprender. Por otra parte, para hacer ciencia, lo importante no es saber mucho y ni siquiera tener muchas preguntas o ser muy curioso. Esto desde luego es importante, pero insuficiente. Lo esencial es estar vinculados a una tradición de investigación que nos lleve a plantearnos nuevas preguntas, a intentar resolver las dudas que ya teníamos, que nos ayude a que se nos ocurran y a que formemos nuevas hipótesis y sobre todo a cuestionar nuestros prejuicios. Todo esto es necesario si de verdad queremos aprender. El vínculo efectivo con una comunidad de investigación es la única garantía que podemos tener de que nuestro deseo de aprender encuentre un cauce adecuado. Dice Peirce a este respecto:
Así, la investigación de todo tipo, completamente desarrollada, tiene el poder vital de autocorrección y de crecimiento. Es una propiedad que satura tan profundamente su más íntima naturaleza que en verdad podría decirse que hay una sola cosa necesaria para aprender la verdad, a saber, un deseo activo y enérgico de aprender lo que es verdadero. Si realmente quieres aprender la verdad, seguro que llegarás a ella finalmente, sin importar lo tortuoso que sea el camino. No importa lo erróneas que puedan ser tus ideas sobre el método al principio, pues serás forzado a la larga a corregirlas, siempre y cuando tu actividad esté motivada por ese deseo sincero. Incluso, aunque al principio lo desees solo a medias, si puede continuarse la experiencia lo suficiente, ese deseo conquistará a la larga a todos los demás. Pero cuanto más verazmente se desea la verdad, desde el punto de partida más corto, por siglos, será el camino a ella. Es claro que para Peirce el problema no está en si tenemos las capacidades para hacer ciencia, pues tales capacidades se pueden adquirir si la voluntad de aprender está presente. Todo lo que se espera de quien quiere dedicar su vida a la investigación es que desarrolle ese poder vital de autocorrección y crecimiento del que aquí nos habla Peirce. Buscar la verdad es desearla con pasión y querer aprender por encima de todo. La voluntad de aprender es la actitud científica por excelencia. Peirce es ante todo un filósofo de la ciencia. Podríamos esperar entonces que nos diese una definición formal y bien delimitada de aquello en que consiste el trabajo científico. Sin embargo, no parece interesado en hacer tal cosa. Lo que le interesa más bien es entender la ciencia como algo vivo, como la ocupación efectiva de un grupo de hombres vivos. Le interesa más el significado vital de la ciencia que la ciencia como una tarea organizada y sistemática. En uno de sus manuscritos, que debió ser escrito hacia 1905 y que fue traducido al castellano como La naturaleza de la ciencia, dice lo siguiente: ¿qué es la ciencia en cuanto a un objeto natural? Es la efectiva ocupación viva de un grupo efectivo de hombres vivos. Lo que entiendo por ciencia es la vida dedicada a la búsqueda de la verdad, de acuerdo con los mejores métodos conocidos por parte de un grupo de hombres que se entienden las ideas y los trabajos unos a otros, como ningún extraño puede hacerlo. No es lo que ya han descubierto lo que hace de su ocupación una ciencia, sino el que estén persiguiendo una rama de la verdad de acuerdo, no diré con los mejores métodos, sino con los mejores métodos que en su tiempo se conocen. No llamo ciencia a los estudios solitarios de un hombre aislado. Solo cuando un grupo de hombres, más o menos en intercomunicación, se ayudan y estimulan unos a otros al comprender un conjunto particular de estudios, como ningún extraño podría comprenderlos, solo entonces llamo a su vida ciencia. No es necesario que todos trabajen sobre el mismo problema o que todos estén completamente familiarizados con todo lo que otro de ellos tiene necesidad de saber. Pero sus estudios deben estar tan estrechamente ligados que cualquiera de ellos pudiera hacerse cargo del problema de cualquier otro después de algunos meses de preparación especial, y que cada uno entendiera bastante minuciosamente en qué consiste cada uno de los trabajos de los otros, de modo que al juntarse dos de ellos estarían completamente informados uno de las ideas del otro y del lenguaje que éste hablara, y se sentirían como hermanos. ¿Qué
deberíamos destacar en esta noción peirsiana de ciencia? Varias cosas. En primer lugar, que la ciencia debe entenderse en primer lugar como una actividad viva, más que como simplemente un conocimiento sistematizado y establecido. Lo importante no son las disciplinas, sino aquello que hacen los hombres que producen ciencia. El término científico no se aplica al que sabe hacer uso de instrumentos y teorías que se suponen científicas, sino solo a aquel en quien siempre está viva la mentalidad científica. Hay muchos que han recibido una formación científica o incluso trabajan en el campo de la ciencia y sin embargo no tienen una mentalidad científica, pues nunca han desarrollado el hábito demostrativo, el hábito de comprobar cada uno de sus puntos de vista. En segundo término, la ciencia como la entiende Peirce, como actividad viva de hombres vivos, no es ni un conjunto de verdades establecidas, ni un trabajo aislado y solitario. Es más bien el proceso de estar formulando y reformulando una y otra vez una serie de conjeturas que se someten a prueba de forma permanente. La ciencia no se hace defendiendo puntos de vista prefijados, demostrando a toda costa hipótesis preconcebidas. Se hace, más bien, intentando falsear las propias hipótesis que se nos ocurren, intentando ponerlas a prueba para ver hasta dónde pueden resistir. El científico de verdad no se confía en sus intuiciones y sabe que debe contrastarlas. Necesita del ejercicio de la intercomunicación, de la crítica de los otros científicos. Requiere que otros, en condiciones similares a las suyas, ponga a prueba las hipótesis que él ha planteado, para que esas mismas hipótesis den muestra de su bondad y solidez. El problema de los métodos adecuados para hacer ciencia no es, para Peirce, un asunto técnico. Es más bien el problema de no dejarse llevar por intenciones políticas o personales y de no dejar de lado el conocimiento de lo que otros han hecho en su campo de investigación. Un mejor método es el que, a la vez que cultiva nuestro deseo de aprender, nos ayuda a mantener una comunicación permanente con otros. La ciencia, dice Peirce en una bella metáfora, consiste en tensar realmente el arco sobre la verdad, con resuelta tensión en el ojo, con energía en el brazo. En cuarto término, lo esencial en la ciencia no es para Peirce lo que ésta pueda descubrir, no porque pretenda despreciar los resultados científicos, sino porque subraya el sentido de la actividad. La ciencia tiene sentido como empresa cooperativa en búsqueda de la verdad. Ella es el trabajo propio de una comunidad de investigadores. Veamos esta idea peirciana un poco más despacio. Pues sí, esta es una noción clave de la filosofía de Peirce: comunidad de investigadores, o si lo prefieren, comunidad de investigación. Pero, ¿qué es tal cosa? Es un lugar donde se ponen en práctica los mejores métodos posibles, se mantiene una intercomunicación permanente y se comparten resultados, métodos y problemas por parte de un conjunto de personas interesadas en la búsqueda de la verdad. Y es además aquel lugar donde cada uno se familiariza con el trabajo de otros, donde se comparten habilidades en común y se establecen relaciones con otros grupos, así estos sean lejanos en el espacio y en el tiempo, y donde, ¿por qué no?, también hay competencia,
pues al fin y al cabo la competencia, bien entendida, es una forma de cooperación. Pero puesto que una comunidad solo se define por las personas que la conforman, no es posible concebir lo que es una comunidad científica sin intentar clarificar aquello en que consiste ser un hombre de ciencia. Veamos lo que al respecto nos dice Peirce. ¿A quién podemos llamar con sentido un hombre de ciencia? ¿Qué es ser propiamente científico? Además de su concepción de la ciencia, Peirce nos ofrece una caracterización de la vida y carácter de los investigadores que en muchos aspectos resulta semejante a la caracterización de la vida intelectual que nos ofrece Aristóteles. Para Peirce hay tres tipos de hombres a los que él llama los devotos de la diversión, es decir, todos aquellos cuya vida está centrada en el gozo de los placeres, los que están dedicados al logro de resultados y quieren alcanzar el éxito a toda costa, y los hombres de ciencia, o lo que hoy llamamos intelectuales, es decir, aquellos cuyo propósito fundamental es el conocimiento, la comprensión e incluso la sabiduría. De esos hombres de ciencia dice Peirce que su propósito es adorar a Dios en el desarrollo de las ideas y la verdad. Hablemos de estos últimos. Dentro de esos hombres de ciencia se pueden distinguir también tres grandes grupos, según las distintas concepciones que tengan de la finalidad de la ciencia. Hay por una parte científicos prácticos, como los técnicos e inventores, que buscan determinar cómo debe funcionar el mundo. Peirce vivió en una época de grandes inventores, como Tomás Alva Edison. No hay nada despreciable en su trabajo, que él valora mucho, pues él mismo fue un inventor de instrumentos científicos, como algunos péndulos que usaba en su trabajo. Él no desprecia de manera alguna el trabajo de los científicos prácticos, pero evidentemente considera que este no es el trabajo más elevado que puede hacer un científico. Están en segundo término lo que podríamos llamar los sistematizadores, como por ejemplo todos los profesores y divulgadores científicos que se encargan de que la ciencia no sea simplemente un trabajo aislado de algunas personas, sino que hacen de la ciencia un conocimiento organizado, pues le ponen metas y le dan un orden, y en general reorganizan el conocimiento de tal manera que pueda estar al servicio de nuevas generaciones. Estos hacen un gran aporte a la ciencia, a la sociedad y a la educación. Pero por encima de todos están los descubridores. Estos son para Peirce los auténticos creadores del nuevo conocimiento, cuya tarea esencial es la de descubrir y producir nuevas ideas. Son los más importantes de todos, pues al fin y al cabo, la ciencia, en su más elevado sentido, es la capacidad para descubrir y producir nuevas ideas. De estos últimos, espera Peirce que no solo nos expliquen cómo funciona el mundo, sino que nos abran el horizonte para que podamos imaginar nuevas ideas, ideas que van más allá del universo de experiencia en que nos movemos. Peirce mismo fue uno de tales hombres, y lo que veremos enseguida será el modo como en su propio pensamiento se dio un giro metafísico. De ello se ocuparán los videos que vienen a continuación. Hasta pronto.